Maestra, ¿Sí? ¿Qué pasó? tengo una duda. Ajá. ¿Por qué se eliminó presión 1 con presión 2? Porque de los dos lados está abierto a la atmósfera. Aquí arriba tienes aplicando sobre tu sistema presión atmosférica. Y acá abajo también. Lo que hace que el agua salga es precisamente esta columna de fluido. Y esa columna está, aquí ya se me movió. La presión ejercida por esa columna está asociada a estos dos términos. O bueno, escrito así, como está de este lado. Digamos que no me deja mover. En mi ecuación completa, yo tengo como presión 1, presión atmosférica, más densidad, gravedad por altura, y del otro lado tengo la presión atmosférica, pero acá ya no tengo la presión hidrostática, porque ya lo estoy considerando acá, es esa altura de fluido. Si actúa la misma presión en ambos lados, la velocidad que tenga el fluido o la presión, bueno, la presión que tenga en este punto, va a estar asociada nada más a la altura que tenga nuestra columna de fluido. Si esta se hace más chiquita, la presión va a ser menor. Y entonces la columna también va a ser menor. Y el alcance que logre o la distancia que logre respecto a la base acá en nuestro sistema, a menos que hubiéramos dicho, acá tienes además un émbolo que está empujando al agua. Puesto así, tendríamos que poner esa presión que ejerce ese émbolo. Pero como está abierto a la atmósfera de los dos lados, pues está actuando lo mismo de los dos lados. Por eso las eliminamos. Ok, gracias, maestra. Hagan el experimento con la botella de PET. Ahí les va a quedar más claro. No me deja. Ok. Entonces, recapitulando. Teníamos nuestro depósito con agua, lleno hasta cierta altura, y a cierta distancia había un agujerito. Por ese agujerito empieza a salir el agua y nos piden calcular la distancia que va a alcanzar, la distancia respecto al borde del depósito. Luego, para poder calcular eso, nosotros necesitamos saber a qué velocidad está saliendo. Hacemos el comparativo con una pelota o un objeto que rueda en una superficie, en una mesa, y escribimos nuestras ecuaciones de movimiento para X y para Y. Estas son las ecuaciones generales. Entonces aquí, velocidad 1 en X, velocidad 1 en y en aceleración para Y, vamos a sustituirlo por la gravedad, desplazando en el eje X. No existe aceleración en ese eje, a menos que a nuestra pelotita le hubiéramos puesto un motor que le diera una aceleración.
Pero como en este caso no es así, eliminamos ese término y nos queda solamente que el alcance va a estar en función de la velocidad y del tiempo que tarde en caer. Ahora, para calcular el tiempo que tarda en caer, nos ayudamos de la ecuación de movimiento en y. Y en lugar de aceleración ponemos g. Y una vez más, como el desplazamiento es solamente en x, el componente de velocidad en y no existe. De esa manera, se simplifica mi ecuación y puedo calcular el tiempo que tarda en caer en función de la altura que tenga la mesa. Sustituyo todo eso en la ecuación y nos queda el alcance escrito de esta manera. En función de la velocidad que tenga nuestra pelotita en x y la altura que tenga la mesa. Nos llevamos esto a nuestro sistema para trasladarlo y pues darle el significado a cada uno de estos términos. Entonces, para calcular la altura, comparo mis sistemas y encuentro que ese delta y es esta región de aquí y eso es igual a h mayúscula menos h minúscula. Entonces, lo podemos sustituir en esta ecuación. Para encontrar la velocidad a la que está saliendo el agua por ahí, nos apoyamos de la ecuación de Bernoulli. Del lado izquierdo tenemos presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad gravedad por altura 1. Y lo mismo del otro lado, pero con subíndice 2. Definimos el punto 1 y el punto 2. Y, bueno, como está abierta la atmósfera de los dos lados, eliminamos los términos de presión. La velocidad en la superficie del agua es mucho menor que la velocidad por la perforación. Entonces, ese término también lo puedo tomar como despreciable. De esa manera, mi ecuación queda nada más en función de la altura que tenga el fluido o la distancia que hay de la superficie a la perforación y en función de las densidades, densidad y gravedad. Se elimina densidad y me queda únicamente que la velocidad con la que va a salir es igual a 2 veces g por delta h, la raíz de 2 veces g por delta h. Entonces, eso es Bx. Me regreso a mi ecuación que ya teníamos para distancia o para alcance y sustituimos. Finalmente nos queda de esta manera. Esto todavía podríamos simplificarlo. Bueno, no vamos a tratar de hacerlo ahorita, pero pues sí nos puede quedar todavía más reducida esta expresión. Entonces, ven aquí cómo hacemos la analogía o cómo comparamos el desplazamiento de un objeto sólido con un fluido. Si ustedes pueden hacer el mismo experimento con la botella de PET que les mencionaba. Podrían calcular el alcance. Por ejemplo, si tuvieran una manguera, están jugando ahí con la manguera en el jardín, ustedes miden de qué altura tiene la manguera, si conocen la velocidad. Si tuvieran que hacer una práctica de laboratorio de esto, ¿qué harían? ¿Qué parámetros medirían
para calcular después utilizando esta ecuación. O no utilizando esta ecuación. No sé. Esto, por ejemplo, esto. ¿Qué harían? Supongo que yo les digo, vas a ir al jardín y te vas a poner a regar las plantas, pero mientras haces eso, quiero que calcules el alcance y luego lo mides para comprobar a ver si es cierto. ¿Qué harían? Está más fácil que usar Bernoulli. ¿Calcular qué? ¿El alcance? Sí, si yo te digo, vas a ir a regar las plantas allá al jardín, pero también quiero que calcules el alcance que tiene el chorro de agua y la manguera. Pues se podría sacar una velocidad. No, olvídalo, olvídalo. A ver, piénsale más. ¿Sí vas bien? ¿Sí puedes calcular velocidad? También tenemos que considerar el área de la manguera, ¿no? Por donde sale el agua. Sí. Ok. Podrían medir eso. Y con eso, bueno, medir el diámetro y calculan el área. Va. ¿Qué más harían? Si calculan velocidad, ya lo pueden poner aquí en la ecuación. Y el delta Y sería la altura desde donde está saliendo el agua. Es lo mismo que tenemos escrito acá. Esto ya lo midieron. Esto lo pueden calcular. Nos falta Q. Medido en volumen o, podríamos decir, metros cúbicos. Segundo. Eso lo podríamos medir fácil, ¿no? Si ponemos la manguera en algún contenedor para saber cuántos litros durante cuánto tiempo salió. Exacto. Así es. Tú tomas, no sé, un recipiente de 1 litro, que tú sepas que tiene una capacidad de 1 litro, y en un segundo, o bueno, ¿cuánto tiempo tarda en llenar el recipiente? Y eso va a ser Q. Entonces ya mediste Q, ya mediste el área, con eso puedes calcular la velocidad. Y entonces acá, pues si tú mides también el área desde donde está saliendo el chorro de agua, ya conoces esto, ya conoces esto también, calculas el alcance. Y ya después agarras ahí tu cinta y corroboras con una medición a ver si tu cálculo fue correcto. Listo, eso harían. Entonces, no está tan... ¿Q En aquí estas sería cosas, equivalente? ¿sí? ¿A cuántos litros fluyen por segundo o por minuto?
Lo puedes hacer en tu casa bien fácil. Toma un recipiente de 1 litro y a un flujo constante, o sea, que tú ya le fijes, no sé, que le abras todo a la llave y en 1 minuto, o bueno, ¿en cuánto tiempo tardó en llenarse el recipiente de 1 litro? Eso sería Q. Si tú le estás moviendo a la llave, le estás abriendo y cerrando, o le estás regulando, pues el flujo ya no es constante y el dato pues ya no es correcto. Entonces tendrías que abrirle completamente o abrirle hasta determinado punto y medir siempre así. Flujo volumétrico. ¿Cuántos litros, cuántos metros cúbicos por segundo o por minuto están saliendo? La mejor manera de calcularlo o la más sencilla, pues es esa. Llenar un recipiente. Ya, así de fácil lo haría. Entonces, vean estas cosas, a lo mejor de repente les voy a poner alguna práctica así, en donde yo no les diga cómo, sino que ustedes tengan que ver cómo se las ingenian para determinar ciertos parámetros y calcular otros. Esto para pues, tratar de conectar entre las cosas y que no queden las ecuaciones como algo que quién sabe qué significado físico tiene, sino vamos a tratar de aterrizarlo a la vida diaria o algo que ustedes puedan fácilmente medir en su casa. Ok, bueno, ya se nos fue el tiempo. Bueno, chicos, entonces échenle un ojo ahí a los problemas, traten de resolverlos. Si tuvieran duda, pues me mandan correo y les apoyo en lo que se pueda. ¿Sale? De acuerdo, ¿Alguna, maestra. Muchas gracias. alguna duda de respecto a este problema? Pues es puro razonamiento, ¿verdad? Sí, sí, puro razonamiento. ¿Va a venir como en el examen o qué? No sé, todavía no sé. Eso es uno. Pero está bien hacer de estos de vez en cuando. Bueno, chicos, entonces, ahora sí los dejo. Vayan a desayunar algo. Bueno, Gracias, doctora. Hasta luego. gracias, doctora. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, hasta Gracias, luego. maestra. Hasta luego. Muchas gracias.